Sean todos muy bienvenidos a un programa más del mito y la historia. El día de hoy un programón como el de todos, como tenemos acostumbrado, y siempre corto, porque nos piden ya a veces que dure una hora, no, media horita nomás, lo justo y necesario. Hoy nos acompaña como siempre a mi mano derecha el señor Fabián Chamorro. ¿Cómo estás, Fabián? Hola, Ale, ¿cómo te va? Súper bien. Hola, Domingo. Hola, Domingo, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Ale? ¿Cómo andamos? Domingo ¿Qué tal, Fabián? Ayala. Bien. ¿Qué tal? ¿Cómo andamos, Jape? Este programa va de mano de Fabián, así cuadradito, porque es a lo que él le gusta. No, Vamos a lo que porque él le gusta. viste que él cuenta a veces, pero lo que él leyó, lo que él aprendió, pero muchos le tachan de antilopista, pues. No, ¿legal? no, ¿cómo? ¿Eh? ¿Cómo? yo, sí, mira, yo, mi yo en mi los comentarios taza. veo totalmente lo contrario, Jape. Mi taza. Bueno, hoy un programa especial porque vamos a hablar del cumpleaños Del cumpleaños del Mariscal. del Mariscal Sí. López y vamos a hablar claramente Vamos a hablar de la reivindicación del Mariscal. desde el punto de qué es lo que aportó, ¿verdad? Más que nada. Sí, y vamos a hacer una distinción ahí, pero vamos a hacer la presentación. Muy bien. El 24 de julio se recuerda en Paraguay el nacimiento del mariscal Francisco Solano López, una figura histórica envuelta entre el heroísmo y la tiranía. Su reivindicación como héroe nacional empezó desde las investigaciones y publicaciones históricas. Además, hubo un gobierno que lo impulsó. Hoy en el mito y la historia, la reivindicación del Mariscal López, y arrancamos con la pregunta principal. ¿Es cierto que la muerte del Mariscal López se festejó en Asunción? ¿Qué se sabía, Domingo? ¿Qué escuchaste? ¿Qué leíste? Y supuestamente a él le declararon luego enemigo de la patria. Le declararon después de su muerte. Y que supuestamente después de la época, ¿te acuerdas que hablamos de la época del novecientismo, algo Sí. de la gente, donde salió más gente culta y esas cosas? Y que ellos empezaron a reivindicarle al mariscal otra vez después. Que esa gente empezaron a reivindicarle. Pero no puede ser tan tonto, por ejemplo, para criticarle al mariscal sabiendo que era una guerra así que ya se veía venir y esas cosas, ¿verdad? Y no sé, y toda la gente, la mayoría de la gente que se iba a la guerra en esos Pero tiempos. murió entonces siendo un villano prácticamente. Y sí, o sea, por mucho tiempo fue un villano. Ahora no creo, o sea, no creo que haya todavía gente que diga que el mariscal es un villano, ¿entendés? Muy bien, ¿qué dice la historia, Fabián Chamorro? ¿Es así? ¿Murió como un villano? ¿Se festejó en Asunción la muerte del Mariscal? Se festejó la muerte en Asunción. Hay que recordar que en Asunción estaba un gobierno instalado por los aliados. Un gobierno de paraguayos, pero instalado por aliados. Donde de los tres que estaban en el gobierno, porque era un triunvirato, dos habían peleado contra Paraguay la guerra, siendo paraguayos. Es cierto lo que dice Domingo, solamente que la fecha está mal. No, la ley que... Voy a leer porque Sí, para adelante. que tengan. Dice, el primer decreto que saca el triunvirato un 15 o 16 de agosto del año 1869, en su artículo número 1 decía: el desnaturalizado paraguayo Francisco Solano López queda fuera de la ley y para siempre arrojado al suelo paraguayo como asesino de su patria y enemigo del género humano. Sí, imagínense el nivel, Un sí, artículo de la ley, sí. desnaturalizado, Sí, arrojado enemigo del pueblo paraguayo. Sí, Una arrojado locura, al suelo, o sí. sea, no tiene sentido. Sí, y con eso, con esa ley también le sacaban todas sus propiedades a López y a sus familiares. Pero bueno, sí, se festejó. La noticia de la muerte de López llegó aquí un 6 de marzo y armaron un gran festejo en el Pero Cabildo. se entiende el contexto Claro, que están los aliados acá, claro. estaban los aliados en Asunción y también el gobierno era antilopista. Entonces hubo un gran festejo, pero aquí hay que hablar de cómo de ser arrojado de la memoria del Paraguay, cómo empieza un proceso que termina reivindicándolo y le convierte en héroe máximo del Paraguay. Pero también porque se trabajó esto para, de alguna forma, para el patriotismo, ¿verdad? Sí, El periodo sí, del patriotismo sí. del Paraguay. El En la guerra del nacionalismo Chaco, por paraguayo. ejemplo, se le utilizó Sí, mucho sí, al mariscal. o sea, porque ya se le había para reivindicado motivar, para sí. esa fecha. Para motivarle a la gente. Sí. Si bien él murió en Cerro Corá, Sí. sus cuerpos ya se... lo que no logro entender nomás es cómo, siendo de que alguien que se le mata así y se festeja, ¿qué se hace con el cuerpo de esa persona? ¿Se lo deja No, ahí? se lo enterró ahí. ¿Se lo enterró en el Cerro lugar donde Corá. se le mató? No, se está le acá en el mató. Panteón, ¿cómo se dice? Y después vamos a hablar de eso porque creo que la última pregunta tiene que ver con eso. A él lo entierran en su propia carpa en Cerro Corá, con su hijo Panchito.
Y hasta ese lugar llegó la discriminación porque en Cerro Corá no solamente muere Panchito, que era su hijo con Madame Lynch, sino que también muere su hijo José Félix López Pessoa, que era menor, era un niño de 9, 10 años, que lo terminaron matando. Hoy un distrito, no sé si llaman Bay o Escalín de Yu, se llama Sargento López, y es en honor a él, en honor al hijo del mariscal. Acá tengo otra consulta, solamente tocando ya esto, la muerte del mariscal, que dice: esta reivindicación histórica tiene que ver con el regreso de su resto a Cerro Corá. ¿Qué tenés entendido de esto, Domingo? No, y la reivindicación en Dijiste realidad bien, tuvo, sí. dije bien, ¿verdad? Sí. Tuvo que ver con la, o sea, con el estudio que se hizo después, o sea, con la gente que empezaron a investigar y a ver más sobre cómo se inició, o sea, qué posibilidades había, qué posibilidades tenía de que la guerra se dé o no se dé, o qué posibilidades tenía él de salvarle al país o algo así. Entonces, con todos esos estudios, o sea, la gente salieron a salir y hubo ya personas que empezaron a defenderle y esas cosas, porque se empezó a debatir ya su importancia historia, o relevancia, o qué sí. podía haber hecho dentro de la guerra para Así salvar, mismo. ¿verdad? Fabián, te hago la consulta porque supongo que pasó muchísimo tiempo hasta que decidieron hablar otra vez de él. Seguro hubo una persona clave que Sí, ¿cómo que empieza la investigó. reivindicación? ¿Cómo empezó? La reivindicación. realmente? Bueno, primero viene un periodo de olvido. O sea, la gente prefirió atacar la figura de López o directamente olvidarla. El primer paraguayo que habla de lo que ocurrió en Cerro Corá fue Ignacio Ibarra, uno de los dos hombres que le dieron los dos últimos paraguayos que le dieron con vida al mariscal fueron Ignacio Ibarra y Silvestre Aveiro. Ignacio Ibarra, para 1885, era propietario de un periódico que se llamaba La Democracia. Y el 1 de marzo de 1885, a 15 años de Cerro Corá, él es el primer paraguayo que habla de Cerro Corá. Y él cuenta lo que vio en Cerro Corá. Él también ya le baja la caña a López. Después viene un periodo en el que los veteranos de la guerra son fundamentales para la creación de los partidos políticos tradicionales. Ustedes pueden leer las actas de fundación de los dos partidos políticos tradicionales, hoy el Partido Liberal y el Partido Colorado. Pueden leer los manifiestos, no van a encontrar una sola referencia de López. Como que nunca ocurrió. Fue un personaje que no existió, ni siquiera para los partidos políticos tradicionales. ¿Cuándo empieza la reivindicación? Empieza en el año 1898. Y acá me voy a explayar un poquitito. Me pueden interrumpir, por supuesto. En el año 1898 llega, o sea, unos años antes había llegado a Paraguay Enrique López Lynch. Su hijo y de Madame Lynch. Viene el gobierno de Juan Bautista Urquiza, le trajo para que se encargue de la malla curricular de los colegios. ¿Qué hizo Enrique? Quiso glorificarle a su papá. Entonces hizo un pequeño folleto donde hacía una biografía heroica de su papá y le repartió a los alumnos de la escuela normal, que era la escuela normal donde se le formaba a los que iban a ser profesores. Ah, ok. Y el que era el director de esa institución era un argentino. La mayoría de los que manejaron el sistema educativo paraguayo eran extranjeros, porque no había, después de la guerra había muerto, no se había recuperado. Entonces, para el Colegio Nacional y para otras instituciones, todos eran extranjeros. En este caso, este era un argentino. ¿Qué hizo el tipo? Recogió toditos los cuadernillos Y le dio el destruyó, negocio, ¿no? claro. Destruyó. Fue la primera hora perseguida. ¿Qué hace Enrique? Enrique le desafía a un duelo. En esa época no se jodía. El lejano que Sí, a duelo. Y les voy a contar cómo era el duelo, porque se fueron a duelo. Cuando eso se hacía parecer supuestamente que cruzaban a la frontera, los duelos eran en Formosa. Claro. ¿Por qué? Para que pues, si uno se moría, entonces el otro no quedaba como asesino. O sea, acá no podía ser juzgado, pues. Claro. En territorio paraguayo. Era muy extraña la ley cuando eso. Pero bueno, ¿dónde se iban a hacer los duelos? En Tacumbú. En Tacumbú había un tranvía que terminaba ahí, se iba con los derechos hasta donde hoy está hay una unidad del ejército paraguayo, el RI 14 ahí. Bueno, hasta ahí los muchachos se iban a balear. ¿Cómo era el duelo? ¿Te imaginas la música?
Sí. Bueno, el duelo era, estábamos, vos y yo, teníamos nuestros padrinos. Cada uno elegía un padrino y si los padrinos no se ponían de acuerdo, se iban a duelo. Y había en dos cajas diferentes, dos pistolas. Esos que se cargaban por la boca todavía. Se cargaba la pólvora, La pólvora, la bala, Bueno, sí. 20 pasos. Un tiro. El otro también un tiro. 3 tiros. Si había sangre, se terminaba el duelo. Si había sangre. Y te podías morir también. Pero si había un rasguño, una herida, ¿y qué era el trato? Vos tenías que olvidarte de la ofensa. Se acababa ahí la ofensa. Vos podías terminar muerto. Pero, o herido. perdías en una cuestión, hasta en lo que vos, en la postura perdías. Tenías Sí, que aceptar que perdías estabas todo equivocado. derecho ya. Claro, una vez que había un herido con sangre, el terminaba el duelo ahí. Perdías todo el derecho, nada, no Y podías reclamar. podía terminar muerto también. Estos dos prójimos tenían tanta mala puntería que no se acertaron. En los 3 tiros. Los 3 tiros. 3 tiros, pa. Los dos intactos. Los dos intactos. ¿Y cómo se definió empate? Y no, y claro, y vos ya olvidás la ofensa, porque el duelo se cumplió. Vos fuiste lo suficientemente valiente para aceptar un duelo y no hubo resultados, o sea, no hubo ni sangre ni muertos, entonces vos te olvidás de la ofensa. Qué loco. ¿Qué aprendió Enrique con este duelo? Con el que era el director de la escuela normal, cuando eso con este argentino, aprendió que no podía reivindicar a su papá a la fuerza. O sea, no podría tratar cuando toda la historia del Paraguay desde 1869 para adelante hablaba mal del mariscal. Y la educación paraguaya era la misma educación que se daba en los colegios argentinos. Nuestros héroes máximos eran San Martín. Entonces, ¿qué pasó? Ahí es donde aparece el novecentismo paraguayo. Que pueden ver nuestro programa de novecentismo paraguayo. Y entre ellos Blas Garay, de quien hablamos también. Y Blas Garay es uno de los que le convence, le dice, empezar la reivindicación, pero elegí una figura que le aglutina a todos los paraguayos, que no tenga que ver ni con el Partido Colorado ni con el Partido Liberal. Y esa figura fue José Eduvigis Díaz, héroe de la batalla de Curupayté, aquel que gana la batalla de Curupayté. Entonces, ¿qué hace Enrique? Vivo Enrique, compra un periódico. Tenía plata Enrique. En el año 1900 compra un periódico y ¿qué hace? Hace gratuito su periódico. Para que todo el mundo adquiera, pues. Y empieza a promocionar. Y empieza a promocionar el primer encuentro de veteranos y la población para que se junten en el cementerio de la Recoleta. ¿Por qué en el cementerio de la Recoleta? Porque ahí estaba enterrado José Eduvigis Díaz. Y frente a su tumba empieza la reivindicación de López, pero sin mencionar a López todavía. Cheli, vamos a ver la primera foto. Ese es uno de los encuentros en la Recoleta. Ahí todo lo que se Muchísima ve, gente, sí, ¿no? muchísima gente. Ahí todo lo que se ve atrás son los mausoleos y está el mausoleo ahí de José Eduvigis Díaz, que hasta hoy en día existe. Y el que está dando el discurso es Juan Silvano Godoy, que fue uno de los que también le dijo a Enrique, bueno, usa la figura de Díaz para comenzar la reivindicación de su papá. Durante 6 años nadie le mencionó a López, hasta que en 1906 un novecentista llamado Ignacio Apane comienza a mencionar al mariscal. ¿Cómo terminó eso? Una represión. Y la represión que hace exacerba. Claro. Hay una represión. Más entonces, quién sabe por qué. Claro. Claro. Y a partir de ese 1906, todos los años se comenzó a meter la figura de López en ese discurso hasta que la figura de Díaz es relegada para posicionar la figura de López. No fue de la noche a la mañana, fue un largo. ¿Y quién fue el demanderado de esta reivindicación? El novecentista Juan E. Oleari. ¿Cuándo empieza el discurso nacionalista paraguayo? En el año 1902, en una disputa que se da entre los diarios, entre el maestro y el alumno, el maestro Cecilio Báez y el alumno Juan E. Oleari. Y cuando eso, las polémicas eran por los diarios. Uno escribía en un diario que se llamaba El Cívico y otro un diario que se llamaba La Patria. Y cada uno defendiendo su postura. Uno era, él de alguna manera quería usar la razón y el otro quería usar el sentimiento. Oleari, el sentimiento decía, el soldado paraguayo fue el más valiente de la historia de América. El paraguayo, o sea, le ensalzaba al soldado paraguayo y así también recuperó la historia de muchos combatientes de la guerra de Triple Era más Alianza. populista en otras palabras. Claro, y Cecilio Báez, ¿qué hizo? Cecilio Báez le bajaba la caña al paraguayo. Dijo, el paraguayo es cretino por haber asumido las órdenes de sus tiranos. Y ahí era Francia y eran los López.
Entonces, uno te trata de cretino y el otro te trata del más valiente. Tarde o temprano, la balanza se va a ir hacia el lado del sentimiento. Es muy loco porque así, o sea, pensar de que hoy en día yo crecí con la enseñanza de que Mariscal López fue un héroe. Sí. Pensar de que hubo paraguayos que ni siquiera conocieron la historia de López es muy loco pensar, ¿verdad? Sí. Realmente eso fue por, o sea, así como dijo Fabián, por el tema de los extranjeros nomás. Porque los extranjeros que quisieron hacer desaparecerlo esa idea de que López era un héroe o que defendió nuestra patria, ¿entendés? Porque un tiempo pues agarraron todo nuestro país, ellos, y hasta hubo, así como él dijo, maestros, directores argentinos, brasileros, y obviamente que no te van a decir, no, el Mariscal López fue alguien que defendió tu país. Obviamente que no, o sea, te van a querer borrar esa historia de tu memoria para insertarte la historia de ellos o de que ellos son los Bueno, que... San Martín, los que buenos. era que El héroe acá máximo- no sé si se le tiene tan, No, tan pero presente como en otros países. No fue lo libertador Lo que del pasa Paraguay. es que, claro, exactamente, el paraguayo consumió la historia que te daban en Argentina. Bueno, en 1902 empieza ese discurso nacionalista. ¿Y por qué tuvo tanta fuerza ese discurso nacionalista? Porque Paraguay comienza nuevamente a hablar de otra guerra, que era la guerra del Chaco. Entonces, la figura de López tiene que ver de alguna manera con el sentimiento paraguayo que se tenía que unir nuevamente. La reivindicación tiene que ver con ese proceso de fortalecimiento de la identidad paraguaya. Vamos a ver la siguiente foto de Chele. Miren la foto. Esos son héroes de la guerra de la Triple Alianza y en el medio está Juan Oleari. Estos hombres le terminaron adorando a Oleari porque Oleari les trajo del olvido. Durante 30 años nadie les peloteó a estos hombres. Recién en el año 1899 comenzaron a recibir pensiones, inclusive los mutilados. No habían recibido ninguna asistencia del Estado hasta 1899. Qué loco, o sea. Y este hombre, a partir de su pelea dialéctica con Cecilio Báez, comienza a recuperar la historia de estos hombres y los deja como héroes. Y estos hombres terminan agradeciéndole. A esa Sí, edad recién. A esa edad recién. Qué locos. No se ve por ahí si agrandan después la imagen, sobre todo si están viendo desde sus celulares, se van a dar cuenta que algunos están perfectamente trajeados y están descalzos. Sí. El paraguayo Pinandí, como se fueron a la guerra. Otro detalle, El del lentecito, por ejemplo. el lentecito, por ejemplo, y el botón prendido de arriba nada más. Hoy en día lo usamos por una cuestión de moda, cuando ellos usaban el botón de arriba porque tenían abajo un puñal o un revólver. Entonces, tiene algunos detalles las fotos y Oleari fue el principal referente de la reivindicación de López. Así que estos veteranos terminaron agradeciéndole, muchos le terminaron inclusive donándole sus medallas que ellos ganaron en la guerra. En el programa anterior hablamos de un héroe san lorenzano que rescató Domingo. José María Romero era un héroe san lorenzano, coronel, que llegó hasta Cerro Corá, que le entrega a Oleari la medalla que él ganó en la guerra, agradeciéndole por esta reivindicación. Qué loco, o sea. O sea, prácticamente el reconocimiento que él obtuvo por estar en la guerra le dio a alguien que reconoció lo que él hizo por el país. Más o Así menos. mismo. O sea, que él, o sea, valoró más eso que su propio... Su propia medalla, sí, así es. ¿Tenés alguna consulta, mi querido Nico, para el señor Fabián Chamorro? Tenemos una foto más. Adelante, por favor. Bueno, la reivindicación tiene diferentes etapas. Había un discurso antilopista en los periódicos. En aquella época toda la información llegaba a través de los periódicos. No había otro medio. Y cuando empieza la reivindicación, pongámosle que un solo periódico era prolopista, que era el periódico donde estaba Oleari, y todos los demás periódicos eran antilopistas. Después esto se va cambiando con el tiempo. En el año 1904, el Partido Colorado adhiere al discurso nacionalista, o sea, al discurso lopista. ¿Por qué? Porque el comandante de las fuerzas liberales que le lleva al gobierno al Partido Liberal era un legionario, era un paraguayo que peleó la guerra contra Paraguay, que se llamaba Benigno Ferreira. Entonces el Partido Colorado dijo, bueno, yo me adhiero al discurso lopista, porque el que está peleando contra nosotros era un antilopista. El Partido Liberal se une por parte. Bueno, con el tiempo, para 1920, Paraguay recordaba los 50 años del fin de la guerra.
Y empiezan las reivindicaciones a través de calles, a través de homenajes. La primera calle que se llamó Francisco Solano López es en Villarrica. El primer busto del Mariscal López es este que estamos viendo en imagen, que es del año 1920 en Cerro Corá. Esta es la comunidad de Pedro Juan Caballero. La comunidad que está ahí enfrente es la comunidad de Pedro Juan Caballero, que pusieron los fondos para hacer ese busto en honor a López. Hoy en el Paraguay, en todos los distritos hay una calle, una plaza, un colegio con el nombre del Mariscal. Pero por el 1920 recién son estos dos homenajes de los que estoy hablando. Imagínense, ya pasaron 50 años de la guerra. Muchísimo Sí, tiempo. muchísimo tiempo. Vos sabés que 50 años después recién se reconoce Sí, al Mariscal López. 50 que yo en años. un documental vi que es imposible ser así antilopista. Porque es muy difícil, porque si sabes bien la historia, la mayoría de la gente, por ejemplo, en el documental decía, la mayoría de la gente que se iban a la guerra decían, nosotros nos íbamos a la guerra no porque no teníamos, no porque éramos lopistas o porque éramos fanáticos de este o de este partido o de algo, ¿verdad? Digamos, Sino que nos íbamos a la guerra porque teníamos algo que perder. Todos teníamos algo que perder. Teníamos un terreno, teníamos familia, teníamos animales, teníamos esto, aquello. Por eso nos íbamos a la guerra. O sea, no era que porque se iban a la guerra porque López los obligó o porque ellos eran fanáticos de López o algo así, ¿entendés? Uno va por la patria. Muy loco fue. Más allá de que Domingo tiene razón, yo quiero aclarar algo en este punto. Nosotros hoy estamos hablando de López símbolo, no estamos hablando de López hombre. Si quieren aprender sobre López hombre, vayan a nuestro programa del que hicimos el 1 de marzo. Ahí hablamos de la guerra. Ahí podemos criticar a López y tomó buenas decisiones. Acá estamos hablando de cómo él se convierte en símbolo, cómo él se convierte en héroe máximo, porque estamos hablando del proceso de construcción del héroe máximo. Paraguay es el único país latinoamericano que tiene como héroe máximo un héroe de una guerra y no un prócer de la independencia. ¿Por qué? Porque todos empiezan su construcción identitaria a partir de su independencia. Entonces es lógico que los países tengan como principales referentes a los próceres de la independencia. San Martín en Argentina, O'Higgins en Chile, Sucre en Bolivia, Bolívar en Venezuela, Artigas en Uruguay. Todos son próceres de la independencia. Nosotros tenemos a Francisco Solano López. Porque no quiere decir que nuestra independencia no haya sido importante, sino que tuvimos un evento que fue muchísimo más grande. Mucho más grande, que fue la Opacó guerra de la Triple totalmente. Alianza. Claro. Entonces, hoy nosotros estamos hablando del símbolo. No le estamos defendiendo a López figura histórica. Eso vayan a ver el programa el 1 de marzo. Hoy estamos hablando cómo él se convierte en héroe de la nación paraguaya. Y cuando termina, cuando se fortalece ese proceso, y tiene que ver con la fecha, el 24 de julio de 1926. Cuando eso, la gente creía que él nació en el año 1826. Después hay otros documentos que demuestran que nació en 1827, aunque hay una polémica hasta ahora hoy en día, pero no importa. El 24 de julio del año 1826, el Paraguay se preparó para festejar los 100 años del Mariscal. En todos los distritos del país, y yo encontré 62 distritos del país que festejaron el cumpleaños, los 100 años del Mariscal. Prepararon eventos, van a encontrar en los periódicos los recortes, van a encontrar los festejos, van a encontrar las firmas, los jefes políticos. Y ahí es muy importante decir, el Partido Colorado adhiere en 1904, pero en 1926 era gobierno liberal y prácticamente todos los jefes políticos de los distritos eran liberales. Y ellos también festejan la conmemoración del Mariscal. Ese día salieron a las calles de Asunción más de 100.000 personas. Hija de puta. En toda Asunción se festejó. De no ser reconocido y olvidado a festejar sus 100 años. 40.000 personas. 40.000 Esa fue la primera vez que se festejó, ¿verdad? que se festejó. Ah. Que fue así tan grande el festejo. Fue en todo el país. Y en Asunción 40.000 personas, probablemente en una época donde en Asunción había 100.000 personas. O sea, el 40% de la población salió a Qué festejar. loco. Y van a encontrar recortes en los periódicos, lo que fue día antes, día después. Se festejó en todo el país. O sea, ahí termina venciendo esto que yo leí cuando empezó, en 1869. Compara 1869 y 1926. Pero sin embargo, existían todavía
las leyes contra él. Pero vamos. ¿En qué año se cambió eso? Y vamos a ir más adelante. bueno. Tenemos otra imagen de dijo Cheli, no sé si... No, pero esa vamos a poner al final. Al final. vamos a poner. Muy bien. ¿Tenés alguna consulta, querido Nico, por favor? Hola chicos, yo quiero saber por qué hay gente que ponía en duda la paternidad de don Carlos Antonio López sobre el sobre el mariscal Francisco Solano López. Tiene que ver justamente con esta reivindicación, Nico. ¿Qué pasó? Cuando hay que decirlo que el nacionalismo paraguayo también llenó de mitos la figura de López. ¿Y qué hizo la contraparte? O sea, el discurso nacionalista tuvo una contraparte. El discurso lopista tuvo una contraparte que es un discurso antilopista. ¿Y qué hicieron los dos? Llenaron de mitos. ¿Y dónde salió? El mito que no era el hijo de don Carlos Antonio López, que nació luego en tal fecha, que Malin era prostituta. O sea, todo, tanto las exageraciones y los mitos instalados por el nacionalismo, también hubo un contrapeso que exageró y mintió en contra de López. O sea, desinformación de los dos lados. De los dos lados, totalmente. Y una de ellas es la que supuestamente Carlos Antonio López no era el papá. Uno de ellos, de ahí salió uno de esos De mitos. cualquier forma buscaban... manchar la figura de López, claro. Y el otro lado también te pusieron que López era... Y López, si ven el ser humano, López era bastante reprochable. Pero bueno, los dos entraron en ese juego de la mentira. Y lastimosamente muchos de esos quedaron hasta hoy en día y van a leer. Le pido a la gente que después de ver este programa espere una semana y vuelva a leer los comentarios y van a ver la cantidad de mitos que van a encontrar. También, porque más uno no va a contestar no, pero eso es seguro. Muy bien, y antes de ir a la historia detrás de la foto tenemos una foto que pidió el señor Fabián. Adelante, por favor, vamos a ver. Bueno. Este es el que estaba antes sobre una avenida. No, ¿Es justamente, otro? no, les voy a contar. La reivindicación de López termina en el año 1936, el 1 de marzo de 1937. El coronel Rafael Franco, que era presidente de la República cuando eso, le nombra al mariscal López héroe máximo sin ejemplar, quiere decir que no hay otro igual. Él le termina declarando. ¿Y qué hace? Él manda a traer los supuestos restos del mariscal. Digo los supuestos restos porque no son sus restos. Tienen que ver el programa el 1 de marzo, si quieren saber más sobre ese tema. Bueno, pero no importa. Lo trae como un gesto justamente e inaugura el Panteón Nacional de los Héroes con ese gesto, en un evento también que fue multitudinario. Entonces, a partir de 1937 recién, de alguna manera, se borran esos decretos de 1869. Porque para 1926 fue una fiesta y López ya era el héroe, pero esas leyes existían todavía. Recién Franco es el que anula esos decretos y él lo termina declarando a López. A partir de que López es el proceso de construcción del héroe máximo de López, es también parte de un proceso latinoamericano donde cada país fortaleció su héroe o construyó su héroe. Uruguay, por ejemplo, construyó la figura de Artigas. Para darle identidad. Para identidad o más fuerza a la identidad de su país. Sí. Entonces, en esa cuestión de unión latinoamericana, en todo este proceso, es que Paraguay hoy recuerda a próceres de otros países. Tenemos Calle Sucre, Bolívar, San Martín. Bueno, y nos vas a encontrar en prácticamente toda Latinoamérica calles con el nombre del mariscal. Monumentos, inclusive en el Colegio Militar de Bolivia hay un monumento en honor al mariscal López. Qué loco. Bueno, una de las brigadas, creo, en Argentina. La brigada de artillería argentina, creo que la que está en Entre Ríos, tiene el nombre del mariscal López. O sea, y calles también. Esta foto que ustedes ven es el monumento más grande que se hizo en honor al mariscal. Y no está en Paraguay, está en Montevideo. Y está sobre la calle que lleva su nombre. Y está en la placa donde dice Mariscal Francisco Solano López, héroe máximo del Paraguay. Como lo que ni en nuestro país no tenemos algo así, en otro lado. Pero es impresionante el monumento. Difícil es que puedan dimensionar con una foto. Pero si ven el monumento que está frente al Congreso Nacional y ven este monumento, se van a dar cuenta que este es más grande. Más grande que ese que estaba acá. Es más grande. Es más grande. ¿Y Impresionante. ese dónde se llevó? Ese se llevó a una plaza. Y está frente al Congreso Nacional.
Y este está en la calle Francisco Solano López en Montevideo. Y la posición de los pies del caballo tiene mucho que ver Porque en la muerte, murió ¿verdad? en combate. Cuando está pata para arriba. Murió en combate, quiere decir. Qué loco, qué increíble. Ya. Es de Qué no loco. creer. Yo pensé que era acá. Pensé que era en el en interior. Montevideo. Qué Montevideo. locura, increíble ya, de no creer. Pero bueno, ahora sí, la historia trae la foto, por favor, adelante. Indignado estoy. ¿Quiénes son los de la foto, querido Fabián? El de la izquierda en la imagen es el joven Juan E. Oleari. Y el de la derecha, Enrique Solano López. El El hijo del mariscal. Esta foto es de aproximadamente el año 1903. Los dos principales reivindicadores. El que empezó la reivindicación, Enrique, y el que tomó la posta, Juan E. Oleari. ¿Enrique dónde estaba viviendo? Enrique estaba en Paraguay. Pero Pero él Enrique vino- perdió toda su fortuna. Lo que pasa es que en 1904 él adhiere a la Revolución Colorada, o sea, al favor del Partido Colorado, y pierde gran parte de su fortuna. Ganan los liberales. Y en 1908 se mete otra vez en un intento de golpe contra los liberales, vuelve a perder y ahí quedó manos arriba prácticamente. Él muere acá. Él muere acá. Entonces él termina, deja de lado la reivindicación porque no puede continuar económicamente. Y Juan Oleari tomó la posta y siguió. Esta es la única foto que existe de los dos juntos. Y estaba en un relicario. Relicario, sí, esos que se ponían para la foto que metías dentro de... Para que Una tenga- medallita. Una medallita. Y esa medallita tenía Enrique. O sea, Enrique de alguna manera valoraba de esa manera, apreciaba le apreciaba a Entonces Juan se Oleari. encontraron entre sus cosas, ¿verdad? Entre sus cosas, muchas de sus cosas están en la Biblioteca Nacional, documentos y fotos que dejó Enrique de aquel periodo. Yo no sabía de la existencia del señor Enrique Solano Lynch, por Yo ejemplo. Bueno, y no, pero él es el que crea Solano como apellido, porque él se llama Enrique López Lynch. Y él es el que crea el apellido compuesto, Solano López. Solano era el nombre de su papá. Vino a reivindicar todo lo de su padre, este señor. Todo vino a reivindicar y los descendientes que hoy quedan en Paraguay, que son muchísimos del mariscal, son hijos de Enrique. Pues Enrique es el que tuvo hijos en Mucho Paraguay. hijo tuvo él. Tuvo 4 hijos en Paraguay y tuvo 2 hijas que se fueron a vivir a Estados Unidos. Una de sus bisnietas, Estados Unidos, perdón. Una de sus bisnietas llegó a ser gobernadora de Alaska hace 10 años atrás aproximadamente. La vez pasada comentó una chica, no me acuerdo el nombre, pero dijo yo soy pariente de Solano López. Sí. Entré a su perfil y he visto y era así su Solano Solano, López. López. Solano, y está en Estados Solano. Unidos. Solano López, y bueno, Debe ser de esa- puede ser de esa rama, pero los descendientes que quedan hoy son los descendientes de Enrique. Enrique se casa, atiendan, se casa con su sobrina Tete. El mariscal tuvo 2 hijas con su prima hermana. 2 hijos con su prima hermana. La hija del hijo del mariscal se casa con Enrique. ¿Qué? Entonces, como esos hijos del mariscal fueron reconocidos solamente por su mamá, Enrique tuvo el mismo apellido que su papá. López era López Carrillo. Y la prima hermana del mariscal era Carrillo. Y solamente ella le reconoció. Entonces, cuando se casa Enrique, los hijos de Enrique son López Carrillo. Qué locura. Qué loco, o sea, yo tener vergüenza de enchalar a tu vecina. No, ¿cómo? ¿Eso es lo que aprendimos hoy o qué aprendimos? ¿Qué aprendimos Digo hoy? nomás porque ese va a estar su prima y todo le toque, o sea, qué loco. Su sobrina, Paraguay, sí. la capital de Uruguay es nuestra campaña de acá. ¿Por qué? Por la foto. Ah, ¿le parece? Sí. Parecía una foto de la campaña ahí De acá. tomada allá de, no Sí. sé, Piriegüí o algo, ¿verdad? No, yo creo que me quedo con que en otros países se reconocen más nuestros héroes que Y en yo me nuestro quedo propio con país. que a veces es mejor tener mala puntería. Sí, el duelo. Sí, a veces sí. Sí, porque Gracias, a eso Fabián. logró todo lo que logró. Si no, ponerle que el otro tenía buena puntería y le daba, Chao. Chao. quién Sí. sabe si se iba a dar algo más adelante. esto. Ah. Gracias, querido Fabián. Gracias a ustedes. ¿Algo que y quiera decir? Saludos a alguien. Saludos a todos los que nos ven como siempre y que ponen ahí comentarios positivos. Los que ponen comentarios negativos también, bienvenidos porque quiere decir que vieron por lo menos. Y gracias. Y la gente que ve los reels, le pido por favor que después vea todo el video porque a veces nos retan por cosas que
en el programa completo decimos. Tenés un saludo para el papá de Floppy, me dicen acá. Ah, sí, cierto. Un saludo para el señor Rodríguez, que nos está viendo. ¿Dónde vive tu papá? Colonias Unidas. Que estuvo de cumpleaños hace poco. Feliz cumpleaños Sí, para el señor casi me Rodríguez. olvido otra vez. Y gracias a todos, en serio, que se toman el tiempo de escribirnos cosas buenas, porque nos suele pasar normalmente para putearnos, pero que nos tiene buena onda, da gusto, así Encima, que bueno. encima que el papá de Floppy, todos los programas de bola. ¿En serio, Floppy? Todos los programas. Qué Qué grande. Saludos. Le quiero decir algo, señor, Saludos. mientras que usted se entretiene, su hija duerme acá, mientras que No, nosotros hacemos el no, programa. no, está Mentira, raro. le mandamos No, un mentira. saludo. Y guapo la ayudo. Y guapa, y guapa. Gracias, Fabián. No, gracias a ustedes. Gracias. Gracias, Domingo. Nos Gracias, vemos en el Vale, próximo gracias. programa. Chao, chao. Chao, chao.